Buenas tardes, amigos, hermanos y hermanos que nos sintonizan a través de la red. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. Estamos considerando el libro de Génesis, capítulo 35 y capítulo 48 y el 49. El tema para el estudio de esta noche es las 12 tribus de Israel y el pacto de Dios. Vamos a comenzar con oración. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Padre Santo. Damos gracias por este momento de estudio bíblico que vamos a tener. Bendice a cada uno de los presentes. Bendice a cada uno de los que nos sintonizan a través de la red, Señor. Que podamos pues juntamente en esta noche poner atención a tu palabra, Señor. Bendice la que va a ser expuesta pues estudiando a través de este tema que tiene que ver con los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Abre nuestra mente, nuestro corazón y que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Las 12 tribus de Israel y el pacto de Dios. Aunque tiempos atrás Dios ya había establecido una serie de pactos o alianzas con los primeros hombres, Adán, Noé, sería hasta la época del patriarca Abraham que ese pacto o alianza tendría una mayor validez. El Todopoderoso escoge a Abraham como la persona indicada para iniciar seriamente este pacto, en donde se les prometía la formación de un pueblo, el cual adquiriría su identidad con el tiempo. La identidad como nación va tomando forma en una tierra prometida donde los patriarcas tienen que emigrar de un lado hacia otro en lo que es la tierra prometida. Pero también ellos tenían a cambio que cumplir a cabalidad estas leyes divinas, que no tenían que apartarse de su único Dios y a la vez tenían que profesar de su palabra, confiar en Dios, poner fe conforme a lo que Dios les dijera. Al renovar el pacto con Jacob, este pacto adquiere algo diferente. ¿Por qué? Bueno, el patriarca Jacob adquiere una nueva identidad al cambiarle el nombre. Dios le cambia el nombre a Jacob y en vez de eso le pone por nombre Israel, nombre por el cual también la nación llega a ser identificado como Israel. Entonces la renovación del pacto es esta. Ahí en Betel, en el capítulo 35, versículos 9 al 15, nosotros encontramos allí este relato. El hecho de que Jacob nombre a este lugar Betel o casa de Dios, como significa esta palabra, fue un acontecimiento teológico tremendo. El Dios Todopoderoso, el Shaddai, como se identificó a Jacob, se le reveló 3 veces a Israel. Apareció otra vez Dios a Jacob, dice el relato, y lo bendijo. Cuando Jacob llegó finalmente al lugar que Dios le dijo que fuera, inmediatamente encontró una gran bendición. Dios se le apareció, Dios lo bendijo y Dios le dio un nuevo nombre, Israel. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti, le dijo Dios, y a tu descendencia después de ti les daré esta tierra. Una promesa. Dios cumple sus promesas. Dios le concedió a Jacob un recordatorio precioso de cuál era su lugar en el gran pacto de Dios. Y este pacto pues sabemos que había comenzado con su abuelo Abraham. En este sentido, Jacob no necesitaba escuchar algo nuevo. No, Dios ya se lo había dicho a Abraham. Solamente necesitaba que se le recordara lo que era cierto y animarlo a que se aferrara
a esto. Jacob tenía que aferrarse a este pacto, hacerlo suyo. La vida del patriarca Jacob continúa en el lugar que Dios le había mandado estar. Podemos nosotros considerar que a lo mejor Rubén, el primogénito de Jacob, posiblemente aclamaba ser el príncipe de sus hermanos por ser el primogénito. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida del primogénito de Jacob? Bueno, Génesis 35, versículo 22, la parte A, dice que Rubén peca con la concubina de su padre. Dice así el texto: y salió Israel y plantó sus tiendas más allá de Migdal Adar. Ese es el lugar cerca allá de Belén, donde se ubicó el patriarca. ¿Qué acontece allí? Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Sí, dice que fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Rubén era el primogénito. Podríamos esperar la más alta conducta de él y que seriamente pues recibiera el pacto de su padre. Sin embargo, aquí pecó de la manera más ofensiva en contra de su padre y de toda la familia. Israel, es decir, Jacob, se enteró de esto. No quedó oculto. Por sus pecados, Rubén, por haberse acostado pues con Bilha, Simeón y Leví, sus otros dos hijos, estos eran responsables de la masacre en Siquem y por haber usado la circuncisión como una estrategia para tomar ventaja sobre los hombres de Siquem. Por sus pecados se descalificaron ellos mismos del supremo llamamiento de la bendición de Abraham. ¿Cuál era esa bendición? Pues ser el sucesor del cual iba a aparecer o traería el futuro Mesías. El primogénito, Rubén, descalificado. Luego, al igual, Leví y Simeón, descalificados. Entonces sería hasta el cuarto hijo, en este caso Judá. Judá es el que traería entonces el futuro Mesías. Ahora, veamos los 12 hijos de Jacob. Génesis 35, del 22, la parte B, hasta el 26. Ahí se mencionan los hijos de Jacob, o lo que conocemos como las 12 tribus de Israel. Se forman así. Sabemos que Jacob tuvo 4 esposas: Lea, Raquel, Bilha y Silpa. Los hijos de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha fue Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa fue Gad y Aser. Juntamente estos 12 patriarcas llegan a ser las 12 tribus de Israel. Se forma o va tomando forma la promesa de Dios. Rubén pierde la primogenitura por su pecado. Ahora vayamos hasta Génesis 49 y leamos de los versículos 3 al 4. Génesis 49, versículos 3 al 4, describe de esta manera: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas. Pero luego dice el padre: ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste al subir a mi lecho. Sí, el padre pues lo estaba reconociendo y diciéndole: tú eres mi primogénito.
Y como el primogénito de la familia, Rubén tenía el derecho de la herencia de los primogénitos, el primero en dignidad, pero lo perdió por orgullo, por inmoralidad. Te envileciste, le dice el padre, al subir a mi lecho. Y por lo tanto, el castigo le dice, ya no serás el primero. La tribu de Rubén nunca lo hizo sobresalir. Ningún profeta, ningún juez o rey vino de la tribu de Rubén. Rubén es un gran ejemplo de cómo el primero puede ser el último. Efraín es el que recibe la bendición de primogenitura. ¿Quién era Efraín? Bueno, ahí en Génesis 48, del 13 al 14, encontramos nosotros este relato. Dice ahí, acordémonos que Efraín y Manasés son los hijos de José. José era el hijo de Jacob, el que tenía que recibir la bendición. Pero en este caso José le lleva a sus hijos, ¿verdad? Efraín y Manasés a su padre Jacob para que les dé la bendición. Dice ahí versículo 3 en adelante. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Bueno, Efraín a su derecha, es decir, al lado izquierdo, estaba a la derecha de José, pero al lado izquierdo de Israel. En la Biblia, la mano derecha siempre da la idea de la posición privilegiada, porque en términos generales, la mano derecha es la mano de la fuerza y la habilidad. La mano derecha se asocia con la fuerza de Dios. Eso lo encontramos nosotros en Éxodo 15:6. La mano derecha está asociada con el favor de Dios. Salmos 16:11. La mano derecha está asociada con la ayuda de Dios. Salmos 26. Por eso Jesús se describe como sentado a la diestra de Dios Padre. Marcos 14:62. Entonces, como bendijo a José, ¿cómo es que Jacob bendice a José? Bueno, por medio de bendecir a los hijos de José. Israel le dio la misma bendición a sus dos hijos, pero el hijo de la mano derecha recibió una mayor proporción de la bendición. Esto se cumplió en la historia de Israel. Ambas tribus fueron bendecidas, pero Efraín fue mayor como tribu, hasta el punto en el que en el nombre de Efraín se utiliza para referirse a toda la nación del norte de Israel. De hecho, cuando las tribus se dividen, el liderazgo de las 10 tribus llega a ser considerado como Israel y Efraín como liderazgo de las 10 tribus y Judá pues las otras 2 tribus. Nosotros podemos encontrar ejemplos en Isaías capítulo 7 versículo 8, también Isaías capítulo 11 versículo 13. Ahí nosotros encontramos estos ejemplos. Ahora que Jacob ha bendecido a sus hijos, en este caso ha bendecido a los nietos, ¿verdad? Es decir, a los hijos de José. Da profecía. Primeramente, profecía sobre la tribu de Efraín. Génesis 48, versículos 17 al 20, dice de esta manera: Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José, lo que José le dijo a su padre fue:
Así no, Padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: Que con vuestro nombre se bendiga en Israel, y se diga: Hágale Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Entonces vemos ahí que José quería intervenir. Así no, Padre mío, le dice, ¿verdad? Porque este es el primogénito. Bueno, esa era la costumbre, ¿no? Pon tu mano derecha sobre su cabeza, le dice. Cuando los dos hijos de José se pusieron delante de Israel. Entonces el mayor Manasés estaba a la mano derecha de Israel para que fuera Manasés quien recibiera la bendición. Pero Jacob, sabiendo esto, pues lo que hizo fue, al ver que pues al que él iba a bendecir, que era Efraín, estaba a su lado izquierdo, no de la forma como José los había colocado, entonces Isaac deliberadamente pues cruzó las manos y la puso, ¿verdad? Su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la mano de Manasés. Seguía teniendo todavía las ideas de el transero que era Jacob, ¿verdad? Aunque ya le habían cambiado el nombre de Israel. Este es el primogénito, pero su hermano menor será más grande que él. Fue la expresión de Israel para su hijo Jacob, para su hijo José, perdón, con respecto a Efraín. Efraín no era el primogénito, pero Dios lo escogió para tomar esa posición de primogenitura que los otros habían despreciado. Jeremías 31:9 describe lo siguiente: porque soy a Israel por padre, y luego dice, y Efraín es mi primogénito. Jeremías 31:9. Esto muestra que la idea del primogénito en la Biblia es a menudo una posición de superioridad y no necesariamente significa el primero fuera del útero, el primero en nacer, no. Por ejemplo, David tuvo la posición de primogénito a pesar de que era el hijo más joven o el menor de los hijos de Esaí. Encontramos nosotros el relato en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Y en el Salmos 89:27, Dios dice de David: yo lo pondré por primogénito. Y esto nos lleva a nosotros al ejemplo que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ahí se menciona acerca de la posición de Jesús de primogénito. Aunque esto no significa que Jesús es literalmente la primera criatura nacida de Dios, como algunos dicen por ahí, interpretando mal el texto y sacándolo fuera de contexto. Porque el texto está hablando de que en todo Cristo tenga la preeminencia, no de nacimiento, porque Jesús no fue creado, sino demostrando que pues primogenitura no necesariamente es el primer nacido, sino que realmente ocupa un lugar de preeminencia. En tanto pues que Dios había obrado de una voluntad única con las esposas estériles de los patriarcas anteriores, en Génesis muestra su voluntad única también al permitir que el cuarto hijo de Lea sea la línea del Mesías, es decir, Judá. Ahora vamos a ir entonces a las predicciones sobre la tribu de Judá. Se encuentran ahí en Génesis capítulo 49, versículos 8 al 12. Ahí se nos indica que no será quitado el cetro de Judá. Dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
Cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino de su vestido y en la sangre de sus uvas su mano. Sus ojos son más rojos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Esta es una expresión poética en alabanza a Judá, para Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Es profecía. Lo cual quiere decir, pues, le está dando allí Israel profetizando lo que acontecería para Judá. Ahora, cuando nosotros analizamos el carácter de Judá, Judá no era completamente un ejemplar. Porque, ¿se acuerdan cuando tuvieron envidia sobre José? De hecho, fue quien sugirió sacar ventaja para deshacerse de José. Se encuentra el relato en Génesis 37, versículo 26. También Judá no trató fielmente a su nuera Tamar cuando tenía que darle a su hijo menor, para que, pues Tamar era una viuda y había muerto su esposo sin haber tenido descendencia. Entonces el hijo menor de Jacob de Judá tenía que procrear descendencia de su hermano. Pero Judá no hizo eso. Más bien, lo que hizo fue, la trató como una prostituta, porque fue y tuvo relaciones sexuales con ella. Pero lo que sí podemos ver es que mostró un cambio. ¿Cuándo fue eso? Bueno, cuando intercedió y se ofreció a sí mismo como sustituto de Benjamín. ¿Se acuerdan el relato en Génesis 44, versículos 18 al 34? Ahí encontramos nosotros el relato cuando van en busca de comida a Egipto, y es José quien está ahí, y la copa la encuentran después en los cereales que llevaba Benjamín. Entonces, ahí lo que hace Judá es, él se ofrece para ponerse de sustituto. Es una forma de vindicarse. En general, esta bendición es un ejemplo de las riquezas y de la gracia de Dios. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Fue profecía, lo cual le estaba diciendo: Judá será la tribu de la realeza. No será quitado el cetro de Judá. El cetro, es decir, el mando. Esta posición de liderazgo entre los hermanos significa que los eventuales reyes de Israel vendrían de Judá, y que finalmente el Mesías también vendría de Judá, que es el líder definitivo de Dios. Tenía que venir de la tribu de Judá. Por eso se le dice cachorro de león. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, nosotros encontramos que a Jesús ahí se le es llamado el león de la tribu de Judá. Ahora preste atención a esta otra expresión: hasta que llegue Silo. Hasta que llegue Silo, o Silo, como dicen algunos, pero bueno, Silo. Esta profecía de liderazgo tardó 640 años en cumplirse, en parte con el reinado de David. Es decir, desde cuando se profetizó hasta que apareció el primer rey de la línea de Judá, es con David. Tardó 640 años para que se cumpliera esta profecía, y tardó 1600 años en cumplirse completamente en Jesús. Pero la palabra de Dios, la profecía, se cumplió. Jesús es conocido como Silo, nombre que significa el hombre cuyo derecho es, o el que tiene el derecho legal a reinar.
En la antigüedad, con este título se entiende que se hablaba del Mesías. Cuenta la historia rabínica que durante la gobernación de Herodes, en el tiempo que los romanos avasallaron la gobernación de Judá, Roma prohibió la pena capital. Le quitaron el poder, en otras palabras, a la gobernación de Herodes. Entonces los rabinos caminaban por las calles de Jerusalén y se lamentaban así, decían ellos: ¡ay de nosotros! El cetro ha sido quitado de Judá y Silo no ha venido. Pero, ¿qué cosas, no? La palabra de Dios se cumpliría. El que tenía el derecho legal llegó, y llegó en Cristo Jesús. Pero ¿qué hicieron estos rabinos? ¿Qué hicieron estos sacerdotes? ¿Qué hicieron estos mismos que se lamentaban porque todavía Silo no llegaba? ¿Qué hicieron ellos? En aquella ocasión que les tocó enfrentar y reconocer si Jesús era rey, enfrente a aquella multitud, cuando lo presentó ahí Poncio Pilato enfrente de ellos, ¿qué gritaron ellos? No tenemos más rey que el César. Ese era el precio del miedo. El miedo a enfrentarse a la realidad, esa realidad que se llamaba Jesús. Jesús es el que tiene el derecho legal. Él es el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Y Él ha establecido un nuevo pacto. Para ir concluyendo, hermanos, en el estudio de esta noche, este nuevo pacto lo encontramos nosotros en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. El nuevo pacto es un pacto hecho primeramente con la nación de Israel y finalmente con toda la humanidad. Gálatas 3:14 nos dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En el nuevo pacto, Dios promete perdonar el pecado y habrá un conocimiento universal del Todopoderoso. Jesucristo vino a cumplir la ley de Moisés, dice Mateo 5:17, pero a la vez instituir y crear un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Y el nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo y garantiza la bendición eterna bajo el pacto de Abraham. Gálatas 3, versículos 13 al 29, puede encontrar usted este relato. Pero esto es para todo aquel que cree. ¿Lo cree usted? Es un pacto absolutamente incondicional. Y puesto que en su establecimiento no se impone ninguna responsabilidad al hombre, su naturaleza es de carácter final e irrevocable. Ahora que estamos bajo el nuevo pacto, tanto judíos como gentiles pueden ser librados del castigo de la ley. Ahora se nos ha dado la oportunidad de recibir la salvación como un don gratuito, no por medio de un código, sino por el don gratuito, sencillamente por la obra ya hecha de Cristo Jesús, por esa gracia de Dios. Padre Celestial, gracias. Bendito eres tú, Señor, y tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Damos gracias, Padre bendito, y bendice a aquellos que nos han sintonizado, bendice a los presentes, Señor, y que juntamente recibamos esa bendición que procede de ti. A ti sea la gloria y honra en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si tienen preguntas, o amigos que nos escuchan, si tienen preguntas, puede suscribirse al canal. Puede preguntar públicamente o enviar un correo y con gusto yo les responderé. Que Dios les bendiga. Buenas noches.